Muy bien. Ahí arrancamos, ponemos primera. Un poco bueno. Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera instancia del Congreso Manifiesto. Como saben, es un congreso que organizamos como Mires Emperio en el marco de nuestra facu, de nuestra querida Facultad de Periodismo y Comunicación Social, un poco para discutir las cuestiones estratégicas de nuestra disciplina, la comunicación, y pensábamos que, bueno, en nuestra trayectoria académica hay tres palabras que son muy nombradas. Una es comunicación, la otra es periodismo, y la tercera, o ahí en el podio, es la política, y son múltiples las instancias en las que reflexionamos un poco sobre la construcción de sentido, sobre los discursos, sobre distintas cosas. Incluso cuando pensábamos esta edición del Congreso Manifiesto, veíamos que cada vez son más los compañeros que buscan dedicarse a la comunicación política, ya sea de manera profesional, militante, o que están atravesados, digamos, por este nuevo paradigma comunicacional que tiene como protagonista las redes sociales y un poco todas estas nuevas lógicas. Así que, bueno, no quiero hacer más preámbulo, pero un poco pensando en que las redes sociales, siempre en nuestra trayectoria académica más tradicional, son un territorio que es habitado o mencionado de manera como secundario, pero que sin dudas es un territorio político en el cual se construyen ciertas lógicas, y que estamos atravesando en este momento una campaña electoral. Queríamos hacer un encuentro de estas características con Juan Courel. Para quienes no lo conocen, él es especialista en comunicación política, está especializado en discurso estratégica, fue coordinador de la campaña presidencial de Alberto en 2019, fue secretario de Comunicación Pública del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en la gestión de Daniel Scioli. Ya en confianza, Juan, hay algunos compas que te llaman el creador de la ola naranja, así que bueno, no quiero hacer más preámbulo, podría decir creo que muchos títulos más, pero bueno, para que podamos intercambiar y desentramar un poco colectivamente esta relación o tensión, asumimos algunos, que hay entre nuestra disciplina y la política. Así que, si te parece, arranco con una pregunta disparadora que tiene que ver un poco por ahí, con pensar para vos cuál es la relación o la tensión que hay entre la comunicación y la política, si es una relación simétrica o asimétrica, si es que hay jerarquía, digamos, si es que la comunicación es más importante que la política, o la política está sobre la comunicación. Un poco empezando con esa pregunta disparadora, y después obviamente invitar a cada compañero o compañera aquí, estudiante de nuestra facultad, que pueda abrir el micrófono y hacer su pregunta, su aporte, su reflexión, y lo vamos construyendo más colectivamente. Así que bienvenido, Juan, a este congreso. Bueno, muchísimas gracias, Amparo. Gracias a todos. A ver, primero aclaro, no soy el creador de Lola Naranja, pero sí conviví con Lola Naranja. No, el creador de la Lola Naranja era un publicitario, un especialista en publicidad, Ernesto Savaglio, que falleció hace un par de años. Que no solamente creó la ola naranja, y disculpen que cuente esto porque capaz a alguno le molesta un poco, pero también había creado el amarillo del PRO, había creado el nombre PRO, habían creado la marca Tigre, la del tigrecito, que hace varios años cuando estaba Massa, el Más A. Era un publicitario que trabajó mucho en política, bueno, en un momento recaló en provincia de Buenos Aires. Y independientemente de la ola naranja propiamente dicho, de la creatividad asociada a eso, sí lo que trabajamos en esa época, podría haber sido la ola naranja, la ola verde, la ola de cualquier color, o podría no haber sido una ola y no haber sido un color, sí fue tratar de trabajar algo que tal vez ustedes que son de la Universidad de La Plata lo pueden entender, que es tratar de construir o ir recorriendo un camino para construir algo que se asemeje a una identidad provincial, ¿no? A una identidad territorial. La provincia de Buenos Aires tiene un problema, y ahí voy después a la respuesta, ¿no? Pero está vinculado, ¿no? La provincia de Buenos Aires tiene una historia muy particular, porque nunca fue fundada, ¿no? Lo que se fundó fue la ciudad de Buenos Aires, había todo un territorio, gran parte de ese territorio de la provincia, otros territorios que ya no son más la provincia de Buenos Aires, pero lo que se había fundado era la ciudad. Y cuando se nacionaliza la ciudad,
queda, bueno, queda decapitada, ¿no? Queda sin mito fundacional la provincia, se crea La Plata, todo el sueño de La Plata era una forma de darle una identidad a la provincia. Entonces si en Buenos Aires había una universidad, se hacía una universidad en La Plata, había un zoológico, se hacía un zoológico victoriano también en La Plata, y así, bueno, todos los edificios y esta cosa descomunal que fue ese proyecto en su momento, pero que no logró hacer digamos, la idea era competirle a la ciudad de Buenos Aires y ganarle en densidad de población, en producción, en economía, en cultura, obviamente. Bueno, entró en la competencia, bueno, tenemos grandes instituciones platenses, pero bueno, la ciudad de Buenos Aires sigue siendo más el centro gravitacional de la vida pública en la provincia de Buenos Aires que la ciudad de La Plata. Bueno, eso es un déficit fundacional, de mito, que termina influyendo en gran parte en los problemas institucionales, políticos y fiscales que tiene la provincia de Buenos Aires desde tanto tiempo, ¿no? Digamos, uno de los problemas por los cuales la provincia de Buenos Aires no tiene el financiamiento que merece en relación con otras provincias es porque la política bonaerense tiene poca capacidad para aunar fuerzas detrás de un proyecto. Andá a decirle a un catamarqueño de uno u otro partido que le van a sacar medio punto de coparticipación. Estalla Catamarca. Acá no es así, acá se va acomodando uno. Bueno, hoy está ganando la elección el vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En 2015 ganó también una vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires la gobernación de la provincia. Mismo Daniel Scioli, con quien yo trabajé, era un tipo que estaba haciendo su carrera política en la ciudad y después cambió a la provincia. Axel tiene un domicilio en la provincia, no es un tipo que haya recorrido demasiado. Entonces, hay un tema ahí identitario muy fuerte, un problema de identidad. El de Burlingame me interesa más lo que pasa tal vez en Palermo que lo que está pasando en San Martín, ni hablar en La Plata. Entonces, bueno, todo eso tiene una respuesta que también es comunicacional, y ahí es donde entra la comunicación con la política, ¿no? Digamos, porque en definitiva, si la comunicación política es el intercambio de información vinculado a cuestiones políticas, bueno, hay algo para trabajar desde ahí. Eso es lo que vimos, ¿no? Habíamos visto, bueno, cómo hacemos para que el gobierno de la provincia se note, ¿no? El gobierno bonaerense se nota, generalmente las cosas quedan para bien y para mal entre el municipio, entre el intendente y el presidente. Y bueno, trabajamos la idea de, bueno, hay que hacer una marca muy fuerte, muy potente, muy distinguible, que haga que la gente, que te llame la atención un poco lo bonaerense. Entonces agrupamos muchos programas, trabajamos en niveles de identidad diferentes, digamos, de lo gubernamental estrictamente, desde tal vez lo social y desde lo político. Y ese sistema marcario, que en una época era el naranja, porque después fue variando, ahora es un turquesa medio rara, es parecido a la remera que estoy viendo. Bueno, en definitiva es casi el mismo sistema. Es casi el mismo sistema de marca armado, solamente que cada gestión le va cambiando, por ahora, el color y algunas cuestiones mínimas de diseño, pero es bastante similar. A tu pregunta, Amparo. Bueno, la atención. El problema de la comunicación política como disciplina y restringiéndola epistemológicamente, ¿no? Hablamos solamente de comunicación política, es que la realidad es que tiene pretensiones un poco más amplias que las que históricamente había tenido tal vez las distintas subdisciplinas que están vinculadas con la comunicación política, dígase publicidad o marketing, relaciones con la prensa, sociología incluso, digamos, desde el punto de vista de la opinión pública, el estudio de la opinión pública. Bueno, ahora hay muchas cuestiones vinculadas con la comunicación digital, que bien lo dijiste vos. Bueno, ¿qué pasa con la comunicación política? La comunicación política empieza a englobar, ¿no?, las distintas ramas de actividad y fija el punto en cuál es el intercambio de información con fines políticos entre las personas. Y la tensión nace ahí, porque, digamos, si el ser humano es un animal político, digamos, en términos aristotélicos, es porque tenemos la capacidad de intercambiar información de una manera bastante más compleja que el resto de las especies de nuestro planeta. Entonces, hay algo en lo político, ¿no?, que es
absolutamente indisoluble de lo comunicacional. Digo, no puede haber nunca relaciones políticas, no podemos nunca darnos una organización compleja como la que tenemos los humanos para vivir en sociedad si no fuéramos capaces de comunicarnos de la manera tan sofisticada que tenemos. En esencia, cualquier político, sea candidato, sea un tipo público o no, en definitiva es un comunicador, es un tipo que vive de transaccionar relaciones, y las relaciones se transaccionan intercambiando, y ese intercambio es comunicacional, no es comunicación en esencia. Entonces, como se fue complejizando el trabajo desde lo que tal vez hacía la consultoría o lo que hacían los relacionistas públicos hace mucho tiempo atrás, empezamos a meternos un poquito de manera más profunda a lo que es la estrategia política, y ahí hay una tensión, porque es que el político dice, che, ¿y estos tipos por qué me opinan de lo que yo voy a construir, de lo que yo voy a hacer? Y se da mucho debate y discusión al respecto. En definitiva, el problema creo que es nuestro, que no sabemos centrarle demasiado bien al sujeto, al líder político, o directamente, ¿por qué no nos ponemos a hacer política nosotros, ¿no? Digamos, si creemos que tenemos tan claro cómo es esto de representar a la gente y de representar a sus intereses. Bueno, es una relación tensa, ¿tenemos algo para aportar? Sí, claramente tenemos algo para aportar, tenemos una mirada puesta en uno de los problemas de la política, que es eso, ¿no? El intercambio. No sé si eso responde a tu pregunta. Clarísimo, Juan. A mí se me ocurren 1000 más, pero bueno, abrimos la palabra para cualquier compañero o compañera que quiera preguntar o andar o reflexionar. Hola Juan, gracias por estar. Yo te quería preguntar, de hecho nombraste recién un poco lo que es el marketing político, que muchas veces se asemeja o se ponen como sinónimo de la comunicación política. Básicamente la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el marketing político y la comunicación política, si es que la hay, digamos? A ver, el problema de la falta de diferenciación es porque primero fue el marketing político, y la comunicación política es algo de lo que se está hablando tal vez hace 10, 20 años, tal vez un poquito menos. Y la realidad es que quienes empezaron a hablar en términos de comunicación política, además, es gente que se dedicaba al marketing político. Entonces, ahí, la desambiguación es medio arbitraria, pero al mismo tiempo que es arbitraria, en definitiva, tiene que ver tal vez no tanto con las herramientas o el procedimiento, sino con el objetivo que uno se traza, ¿no?, a la hora de trabajarlo. La comunicación política supone algo más que el trabajo de persuasión, ¿sí?, que está tan directamente asociado al marketing, y tiene más que ver con el diálogo, en todo caso, con el intercambio, no tanto con la persuasión. Es menos unidireccional, aspiracionalmente lo estoy diciendo, ¿no? Digamos, tampoco es una disciplina que tenga un marco teórico tan denso, ¿no? Es realmente algo incipiente y sobre lo que se está trabajando. Pero el problema se fijó, la diferencia se fija en cómo problematizás lo que estás trabajando, ¿no? Digamos, si lo haces desde el punto de vista bueno, cómo lavo cerebros, cómo persuado, cómo no. Después hay otras cosas más digamos, previas, ¿no? Digamos, ya de por sí no entender la democracia como un mercado, ¿no? Donde se hacen transacciones comerciales. Pero, digamos, ya si vamos a las escuelas, al origen, tal vez voy a salirme de lo que es o marketing o comunicación política, pero si vamos a los orígenes de la opinión pública aplicada a los procesos electorales, ¿no?, y tenemos que remontarnos casi 100 años, también la opinión pública o la investigación de la opinión pública nació a través de los estudios de mercado. Entonces hay toda una relación muy permanente, ¿no? Digamos, que es el mercado es que más invierte dinero, recursos en investigar todas estas cuestiones,
y la política después lo aprovecha y lo usa para el objetivo que se trace, digamos. Es clásico, ¿no? Decir que Goebbels inventó la propaganda, pero no, Goebbels no inventó la propaganda, primero. Y segundo, digamos, mucho menos la publicidad, ¿no? La publicidad existe hace cientos de años, tal vez miles. Ahora, bueno, la publicidad política se fue sofisticando, se fue desarrollando, se fue creando una disciplina en sí misma. Pero muchos de los publicitarios, por ejemplo, que trabajan en política, en definitiva también trabajan con marcas. Son pocas las agencias que deciden especializarse específicamente en lo político. En opinión pública ni hablar. También ocurre lo mismo. Entonces, no se va a tratar tanto la diferencia, o en absoluto se va a tratar la diferencia en el marco teórico, no se va a tratar en cuáles son las herramientas que usa, sí en la manera de plantarse ante el problema, ¿no? Es una visión que busca darle a este trabajo una cuota de responsabilidad mayor en lo que tiene que ver con la política. Es más, yo creo que a esta altura es más ciencia política de comunicación, ¿no? Pero para darles un ejemplo, a ver, todo lo que se conoce como marketing político, o que se puso de moda acá cuando ganó Macri en 2015 con Durán Barba, elección que también, pues, Amparo refirió que coordiné la comunicación de la campaña del 2019, también la del 2015, o sea, no temo hablar de las derrotas. Y bueno, en ese momento, con el emergente de Durán Barba como personaje, digamos, empezó a hablar mucho de esto, que en definitiva tenía muchísimos años más, ¿no? Digamos, en la década del 90, en Argentina o en América Latina, se desplegó la teoría del marketing político, de la campaña permanente, que básicamente es muy parecida a todo lo que, digo, Durán Barba nace de ahí, ¿no? Digamos, el estudio de encuestas, focus groups y nada, ir construyendo un discurso atrás de eso. Y en esa época, el trabajo de la consultoría o el trabajo del asesoramiento estaba muy centrado en el votante medio, ¿no? Era, bueno, hay núcleos duros y nosotros tenemos que hablarle al indeciso. Eliseo Verón reflexionaba en esa época acerca del problema, ¿no? de estar generando información y generando discusión solamente en torno a las identidades blandas, a la gente que no está muy convencida, porque decía, de esa manera lo que vos terminás haciendo es no representando a las identidades más firmes. Entonces vas a tener un problema de representación política. Y efectivamente parece que eso ocurrió, ¿no? Digamos, porque en la época post-muro de Berlín, caída de la Unión Soviética, el fin de la historia, bueno, son todos iguales, ¿no? Demócratas y republicanos son lo mismo, acá pasaba lo mismo, ¿no? Pasaba Menem, venía de la Rúa, qué sé yo. Los programas políticos eran bastante similares. Bueno, eso ahora cambió drásticamente, ¿no? Digamos, hoy estamos en tiempo de discurso ultrapolarizante, de contrastes muy fuertes, de identidades políticas muy duras, muy sólidas. Probablemente el marketing tiene poco para ofrecer ahí, ¿no? En el mundo actual. Porque el marketing se especializa en el cachol, en el candidato que agarra todo, ¿no? Te tengo que caer bien a la mayor cantidad de gente posible, y hoy eso no te hace ganar una elección. Ni siquiera se trata de una cuestión de no ser un gato, de no hacer gatopardismo, de no camuflarse. No, simplemente hoy, si sos muy lavado, sos muy gris, si sos un modelo de candidato de los 90, probablemente no te vaya muy bien. Hoy tenés que reafirmar identidades, plantarte desde ahí en todo caso crecer, ¿no? Yo puedo preguntar, no sé si quería hablar alguien. Yo me quería ir como más a lo discursivo, pensando en el eslogan como una parte fundamental de la campaña política electoral, cómo se construye, se piensa, se elige, cuáles son inclusive los discursos que importan, las opiniones, en qué nos basamos, un poco por ahí. Bueno, a ver, a la hora
de planificar un trabajo de comunicación. Yo tengo prefiero dar esta charla, digamos, desde el sentido profesional, ¿no? Digamos, tratando de, capaz puedo aportar desde ese lado, ¿no? Desde esa experiencia. A ver, el discurso, lo textual, es el centro de una estrategia de comunicación, ¿no? ¿Qué es una estrategia de comunicación? ¿Qué es una estrategia de campaña? Un discurso, ¿no? Un mensaje, ¿no? Algo que decir, ¿no? Después uno lo va a decorar con otras cuestiones, pero el discurso es el centro, tiene que ser un discurso, ¿no? Tiene que ser el centro de lo que después se convierte en una narrativa, ¿no? Ahora que estamos en época de narrativa. Pero primero tiene que haber un discurso, un concepto elaborado, un buen argumento, bien pensado. Ahí vuelvo a Verón, ¿no? Y un poco del prodestinatario, contradestinatario, paradestinatario, lo deben haber estudiado bastante. Hay que trabajarlo desde ahí, ¿no? Entonces, el discurso es el centro de cualquier estrategia de comunicación, ¿no? La palabra. Ahora, ¿alcanza con eso? No, obviamente, ¿no? Todo eso hay que hay que desarrollarlo y tiene que estirarle la masa para que llegue a todos los formatos que se emplean. A ver, para asociarlo un poco con la pregunta. ¿Qué es lo que tiene que... ¿A quién le tiene que hablar? Lo primero que tiene que hacer, lo primero que se tiene que hacer a la hora de elaborar un discurso político es tener en claro, ¿no? ¿Qué es lo que yo propongo? ¿No? ¿Cuál es mi propuesta? ¿A quién le hablo? ¿Sí? ¿Y cuál es mi objetivo? ¿No? Y eso se hace estudiándolo, ¿no? Digamos, uno cuando asesora a otro, ¿no? Lo primero que tiene que hacer es, bueno, entender muy bien cuál es la identidad del enunciador, de quien va a formular el discurso, del espacio político que representa, del gobierno del que forma parte, conocer bien su historia, conocer bien los distintos atributos, valores que tienen, cuáles de esos atributos son conocidos en la opinión pública, ¿no? Estudiar desde ese lado, tanto para los que están a favor tuyo como los que están en contra, o sea, estudiarlo como para saber, bueno, qué de lo que yo sé de mí mismo ya está en la conversación, ¿no? ¿Qué ya está en la conversación? ¿Qué ya existe? ¿Qué tengo que trabajar? ¿No? Hay que estudiar mucho la conversación pública sobre la identidad que va a estar emitiendo un mensaje para, saber qué prende, qué no prende. Bueno. Después, en función de los objetivos, que uno se lo va a trazar, los públicos objetivos que uno va construyendo, bueno, hay que estudiar mucho cuál es la demanda, y, ¿no? Cuál es el lenguaje, y después, de base a eso, fijados algunos objetivos estratégicos, se va construyendo algo, dependiendo, ¿no? El tipo de trabajo que se esté haciendo, campaña, no campaña. No sé si eso respondía a la pregunta, porque me fui un poco por las ramas. ¿Quién era? Sí, yo. Como un poco de la mano de esto, quería preguntarte por la campaña de ahora, ¿no? O sea, que pasamos desde del eslogan de la vida que queremos a sí. O sea, ¿qué proceso hubo en el medio? Está bien, ¿no? Está claro por una parte. La derrota. Claro, por una parte. Y por otra, ¿cuál es? O sea, como el análisis para pasar de una oración que representa un montón de cosas, o que tiene como un sentido bastante fuerte, a un sí, que también, o sea, que es estratégico, ¿no? Sí, yo, a ver, yo no estoy participando de esta etapa de la campaña, o estoy participando marginalmente, pero muy, muy marginalmente. Sí, de la primera. Les hago ¿de dónde salía la primera? ¿No? Primero de un contexto pre-foto, ¿no? Lo que se veía era lo siguiente, ¿no? El gobierno venía bastante debilitado, después de un año y medio muy difíciles. Situación, por otro lado, nada rara en el contexto internacional, ¿no? Algunos discuten este dato, pero yo no sé en qué elecciones se están basando.
pero capaz, digo, que las referencias que tengo no incluyen países digamos, de regiones que no tengo ni idea, como África o el sudeste asiático, pero si uno repasa América, digamos, vas a ver que en Estados Unidos Trump iba a ganar la elección, le fue muy mal. En México AMLO retrocedió muchísimos votos. En República Dominicana hubo cambio de gobierno. No en El Salvador, que es un presidente bastante particular, como también lo es el de Venezuela. Después en Colombia hay un estallido social sin precedentes. En Ecuador cambió el gobierno. En Perú cambió el gobierno. En Bolivia cambió el gobierno. En Chile hay una situación también con la constituyente, digamos, realmente atípica, donde al oficialismo le fue pésimo. En Paraguay, Marito Auto está en grandes problemas. Bolsonaro, si bien nunca hizo demasiado pie, está también muy debilitado. Es una excepción, tal vez, Uruguay, pero tampoco tanto, porque en las municipales no le fue bien a la calle Pou. Por lo tanto, bueno, es como los oficialismos en esta situación, con la crisis económica global que hay, con la pandemia, con el malestar, cuando la gente la pasa mal, la culpa es del gobierno, y es así, y la gente la está pasando mal, ¿no? Después hay otros condimentos mayores, como cuando la pobreza sube, la pobreza subió, en Argentina las elecciones se pierden, viene haciendo así del 83 para acá. Hay una duda respecto de 2001-2003, porque bueno, ahí era crisis institucional y se ganaba con el 22%. Pero realmente es una situación que, bueno, era previsible. En todo eso lo que se veía es que al gobierno, estoy hablando antes de que empiece la campaña, que al gobierno le estaba costando muchísimo generar una narrativa propia, una agenda propia, un discurso propio, e iba muy atrás de la agenda que le proponía la oposición, ¿no? Entonces era una agenda muy reactiva, de respuesta, de estar todo el tiempo devolviendo las críticas, las acusaciones, todo el tiempo respondiendo a todo. Y eso iba horadando, además del contexto que ya mencioné, que no tiene absolutamente nada que ver con lo discursivo, y a mi juicio tampoco tiene que ver con lo que el gobierno hace o no hace, sino que tiene que ver con un contexto que te supera. Y en eso, pero bueno, esa cuestión del gobierno, estar siempre reaccionando mucho a la agenda que le proponía el opositor, o la oposición, o los medios que se le ponen enfrente, lo debilitaba bastante discursivamente, lo obligaba a hablar demasiado, lo mostraba frustrado, lo mostraba reactivo, impotente, ¿no? Bueno, digamos, si yo estoy diciendo que estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me ocupo tanto de pelearme con los tipos, ¿no? Ya le ganaste a Macri, bueno, había que salirse un poco de eso. Lo que veíamos es que sobre este malestar económico había una oportunidad que finalmente no se pudo aprovechar, pero había una oportunidad de la gente que, si bien ninguno veía atributos demasiado positivos en lo que había sido la gestión en este año y medio, en estos 2 años, tampoco sentenciaban de manera categórica al gobierno, lo matizaban, sabían que había una pandemia, la gente sabe eso, digamos, o sea, la gente, el público objetivo que uno trazaba, que manifestaba poder llegar a votar al gobierno, bueno, decía, bueno, la verdad que no estoy conforme, pero entiendo que es una pandemia, pero hay que darle tiempo, hay que ver ahora cuando termine. Bueno, en ese contexto, por el ritmo de vacunación, por lo que veníamos hablando con el equipo económico, decíamos, bueno, es muy probable que la reactivación empiece a tomar una dinámica más intensa, ahora que promediamos la mitad de año, que la vacunación permita flexibilizar y abrir, digamos, veíamos lo que estaba pasando en otros lugares del mundo, decíamos, bueno, efectivamente se puede acá construir una nueva narrativa, aprovechar este contexto y la campaña para construir una narrativa más positiva, salirnos del encierro discursivo de estar todo el tiempo diciendo pero Macri, pero Macri, pero Macri. De ahí había todo un desarrollo conceptual que llegaba a la vida que queremos, que tenía que ver con estamos saliendo a la vida que queremos, ¿no? Bueno, en el medio de que empezó la campaña, pasó el tema que ya sabemos, de la foto en Olivos, que interrumpió la campaña durante 2 semanas, literalmente la interrumpió, impidió desarrollar el discurso tal como estaba pensado en un primer momento, y cuando se termina o empieza a diluirse la crisis de la foto,
en vez de volver a esa idea de hablar de futuro, de generar confianza nuevamente, se volvió a una idea de plebiscitar la gestión, ¿no? Cuando había una valoración negativa muy alta de la gestión, ¿no? Entonces, bueno. Así que no sabemos muy bien si esa estrategia funcionaba o no funcionaba, porque la realidad es que no pudo desarrollarse en su plenitud, digamos. Y en su momento habíamos pensado que esta elección, más allá del resultado, tenía que ser una oportunidad para recuperar la confianza en el rumbo del gobierno, ¿no? Entonces, patearla para adelante, no nos olvidamos de para qué nos votaste, no venimos acá a decir votanos por lo que hicimos, no. No nos olvidamos de para qué nos votaste en 2019, lo tenemos muy en claro y no se preocupen que ahora que terminemos la pandemia eso lo vamos a poder hacer. Bueno, ese discurso no se pudo formular, no se pudo enunciar. Si fue por la foto, no fue por la foto, no sé, digo, hay problemas después, ¿no? Hay estrategias, pero que después si no son aplicadas no son estrategias. Entonces fue una campaña que no funcionó, digamos, claramente, no funcionó. Y no encontró la forma de salirse de la crisis que hubo en el medio. No sé si había una fórmula, digamos, yo no la encontraba, de la crisis de Olivos. Pero bueno, no hubo manera, ¿no? Después hay otros condimentos, como que la unidad del frente político está bastante más en cuestión que lo que fue en 2019. Digamos, yo en 2019 me invitaban a dar charlas para hablar del triunfo, y yo decía, no, ojo, no fue un trabajo excelente de los consultores y los comunicadores, no. Había una oferta política muy potente, muy sólida, y toda la política iba detrás de eso de una manera muy organizada, muy ordenada, y eso permitía que el discurso fluyera. Bueno, acá no estamos en la misma situación, no hubo un comando centralizado de la campaña. Bueno. Después del resultado, nada, yo creo que la estrategia del sí tiene algo que ver con esa estrategia, con esa intención que hubo para la primera etapa. Me parece que nada, también se está chocando con resistencias políticas, con la realidad, después en los hechos, que cuesta un poco aplicarla. A mí lo que me preocupa de la estrategia del sí es que suena a plebiscito, y no es un buen momento para plebiscitar ni al gobierno ni a Alberto, porque no están en su mejor momento de valoración pública, entonces va a estar difícil por ese lado. No sé si eso contesta más profundamente, Candela. Sí, recontra. Muchas gracias. Hola Juan, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bueno, primero, gracias por venir y estar acá aportando a la discusión, sobre todo con tanta experiencia encima, como vos decís, de estar ahí participando. Yo te quería una pregunta corriéndome un poco de lo que es ahora la experiencia del gobierno y demás, sino de lógicas, digamos, de la comunicación y de la política. Hoy se habla mucho de que estamos como en un tránsito, un pasaje de la era de la argumentación, algo más racional, a la era de las emociones, de lo afectivo, como que hay algo de eso dando vuelta en los últimos años en relación a la comunicación política. ¿Vos eso lo ves? ¿Eso se discute? Hoy, ¿por qué hoy interpelar desde lo afectivo funciona tanto o se le pone tanto el ojo? Venía por ahí mi como serie de preguntas a abrir ese juego, digamos. Sí, a ver, yo coincido con que hay que ponerle el ojo en lo afectivo. Lo que yo no comparto con lo que se dice mucho es que eso haya cambiado, que eso sea diferente hoy a lo que era hace. La verdad que no tengo por qué creer que antes no era igual. Sí entiendo que haya mucho abogado en la política y que el abogado habla en escritos y cree que la argumentación tiene un valor más fuerte del que realmente tiene en la discusión pública, ¿no? Sin ir más lejos, nuestro presidente. Ahora, no creo que eso haya sido diferente hace 50, 70 años, no creo que cuando Perón hacía campañas el vínculo no fuera emocional, ni cuando, qué sé yo, no me parece. Ni que cuando Napoleón daba discurso, nada, me parece que es claro que lo afectivo siempre manda, ¿no?
Hay discusión, bueno, ahí está otra de las tensiones, ¿no? Digamos, qué sé yo, está el político que ha construido su carrera política por comunicarse con pares, ¿no? Con otros políticos, y donde tal vez ahí, pero tampoco, ¿no? Digamos que ahí lo afectivo, lo emocional pasa por otros lugares, ¿no? Porque ustedes son militantes políticos, digamos, ¿no? Yo lo he sido mucho tiempo de mi vida y hoy soy un semi-militante, si se quiere. Digamos, somos animales diferentes, ¿no? Digamos, no somos gente rara. Entonces, lo que nos emociona, lo que nos entusiasma, tal vez no es lo que emociona y entusiasma a la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, bueno, ahora capaz hay un ojo un poco más anclado en, bueno, ¿qué es eso? ¿No? ¿Cuáles son esas apetencias, esos deseos, esos goces que están en la gente que no hace política, ¿no? ¿Por dónde va? Y eso lleva a veces a atajos como, bueno, usar menos palabras, ¿no? Pero eso aplica también digamos, aplica hoy como aplicaba hace 2000 años atrás, ¿no? Sí hay un registro visual, sí hay fragmentación, ¿no? Mediática, estamos en una era post-broadcasting, donde ya un solo cañón no alcanza, necesitas inexorablemente estar en miles de plataformas, no lo podés hacer de manera coordinada, no existe eso, no es que centralizadamente vos tenés un mensaje para cada paisano teledirigido, sino que en todo caso tenés que ser capaz de simplificar el discurso de manera tal de que sea capaz de representar conversaciones y flujos conversacionales preexistentes, de manera tal de que la gente sola se monte sobre ese discurso, lo reproduzca. A mí lo que me gustaba, si bien fue un fracaso estruendoso de la vida que queremos, es que funcionó, es que lo hace. Entró en el lenguaje, entró en la discusión, ¿no? Entonces eso es raro, no es tan fácil, yo aviso. No siempre sucede, digamos. La verdad es que si ustedes, ¿cuántos años tienen en promedio ustedes acá? 21, 22. 21. O sea que hace 6 años, 15, ya veían un poco. En la campaña de 2015, ¿se acuerdan cuál era el eslogan? No se van a acordar. El candidato es el proyecto, ¿no? Bueno, no, claramente no. Y en 2017, el de Cristina. Por eso digo, es difícil, generalmente no quedan, no siempre quedan. Entonces, bueno, quedaba, vamos a ver si queda. Entonces, bueno, sí hay que ser capaces de simplificar el mensaje de manera tal de que entre en la conversación en el lenguaje, porque vos ya sabés que no le vas a llegar como le llegabas antes. Antes se hacían inversiones en publicidades comunales, ¿no? Para estar en la tele. Hoy uno hace una publicidad que capaz es una megaproducción y no sabes cuánta gente la ve, no sé si alguien le presta atención, compite con 10 millones de estímulos de otros partidos políticos, que incluso son... de hecho, para esta etapa post-paso, yo sugerí algo en la campaña que era no hacer campaña, no hacer directamente publicidad, porque ya tenés la palabra muy devaluada, sos muy poco confiable, capaz podés no hablar y que hablen los hechos y punto. Porque además no sabes muy bien cuál es el efecto que genera hoy la publicidad, no es la que era hace 20 años, ustedes no lo conocen, pero antes las publicidades eran recordadas, ¿no? La gente se acordaba de las piezas publicitarias. Eso ya no sucede más. Bueno, toda esta fragmentación hace que se vuelva bastante más complejo todo el trabajo, ¿no? Se da lo que en publicidad se conoce como automatismo perceptivo, ¿no? Cuando en campaña particularmente, ¿no? Cuando todo el mundo está hablando, todo el mundo te está dando, el Partido Obrero de Salta, al lado del partido de Milei de acá, más vos, más Cambiemos y no sé qué, de 10 millones de distritos, uno cierra la persiana, no le presta atención absolutamente a nada, ¿no? Estoy hablando solamente de la tanda televisiva, que de hecho lo ve un fragmento chiquito de la población. Bueno, en medio de eso, romper el automatismo, decir, bueno, che, acá estoy yo con mi mensaje, bueno, es realmente complejo. ¿Quién vio ayer el debate entre Santoro y el debate de la Ciudad de Buenos Aires?
¿A cuánta gente no lo vio nadie? A usted, porque usted probablemente, muchos de ustedes sí. Somos sobrepolitizados. ¿Qué puede haber movido el debate de ayer? Absolutamente nada. Realmente absolutamente nada. Los debates presidenciales mueven poco y tienen unos índices de audiencia enormes. El de ayer no tuvo, ni me fijé el rating, pero debe haber sido muy bajo. No creo que cambie absolutamente nada. Entonces sí, bueno, hay un tema ahí. Hola, ¿cómo Hola. va? Está buenísimo todo lo que decís. O sea, me quedé con una parte que de esto último que dijiste en relación al hacer, o sea, o sea, como bueno, esta tensión entre el decir y el hacer. Me parece que a veces se habla más de esto, que se habla más de lo que se hace y que se muestran poco los hechos. Eso por un lado, y de la mano de eso, una pregunta medio general en relación a comunicación, es ¿por qué pensás, o si tenés capaz algo armado, que todavía no tenemos un ministerio de comunicación nacional? O sea, porque todo esto, sí, lo discutimos, está bárbaro, pero... ¿sí? Bueno, esa es ¿había una pregunta antes a esta? No. No, era un comentario, pero si querías profundizar Okay. sobre esa idea que tiraste del decir y el hacer, está bueno también. Sí, bueno, es un problema que tiene este gobierno en particular, que yo lo matizo con el contexto, ¿no? Porque es muy difícil. Porque la comunicación de este gobierno ha sido puesta en la lupa como no se puso la comunicación de ningún otro gobierno en la historia, me parece, ¿no? Digamos, es como... y lo digo sin haber... a mí, yo no quise formar parte del gobierno, pues sabía que la comunicación del gobierno iba a ser esto, digamos. ¿Pero por qué? Porque el presidente cree en esto, tiene una visión donde él habla y bueno, y eso es la comunicación del gobierno. Y es muy difícil así. Entonces, ¿por qué no hay un ministerio? En principio, porque el presidente no cree que a esto haya que darle demasiada pelota. Pero lo dice públicamente, no es que estoy denunciándolo, ¿no? Digamos, no pierde oportunidad para decir que esto le molesta y mucho. No diferencia, por ejemplo, entre comunicación política y marketing, que piensa que es todo más o menos lo mismo. Así que no, él no piensa la política en estos términos, no la ve de esa manera, así que no de movida por eso. El hecho de que sea ministerio o no sea ministerio, yo no sé si hace falta que sea un ministerio. Yo lo que sé es que sí es útil en los gobiernos, y habiendo sido secretario de comunicación, que haya una centralización, ¿no? Una cabeza central y que entienda absolutamente de manera única en esa materia, ¿no? Digamos, digo central para que tenga poder, ¿no? Y que su voz sea potente, ¿no? Digamos, hoy la publicidad oficial compite con la palabra del presidente, a veces son contradictorias, ¿no? O pues, sin ir más lejos, la campaña de la vida que queremos, hablar del futuro, y el presidente hablaba de plebiscitar su gestión, ¿no? Vótenme por lo que hice. Entonces hay una contradicción ahí, bueno, que ruido, eso es un problema. Al no importarle al presidente esos problemas de ruido, bueno, ya está. Podría haber ayudado, o podría ayudar ahora, porque todavía está a tiempo, que haya una centralización, ¿no? En su momento estaba Meritelo por un lado, Biondi por el otro. Meritelo era el secretario de Medios Públicos y que hacía la publicidad, etc. Y estaba Juan Pablo Biondi, que era el vocero o el que manejaba las relaciones con los periodistas. Y eso ya es un problema. Y no había un área de discurso, había un área de discurso por otro lado. Eso ya era un inconveniente. Bueno, con el cambio de funcionarios, ese esquema institucional se mantuvo. Yo conozco mucha gente que trabaja en el gobierno, gente que trabajó conmigo. Hay muy buenos profesionales en comunicación. El tema es que no hay un diseño institucional que permita que las cosas funcionen bien, ¿no? Digamos, incluso ahora hay muy buenos funcionarios, en el recambio también quedaron buenos funcionarios, pero es un esquema que yo no creo que funcione bien, digamos, que no. Ahora encima se está hablando de incorporar un tercer actor, va a ser un problema. Hay una visión de la comunicación, no solamente en Alberto Fernández, sino que en gran parte del peronismo, muy subordinada a las relaciones con la prensa, ¿no?
suelen ser los jefes de comunicación, jefes de prensa, tipos que tienen buena agenda periodística, un trabajo muy importante, por otro lado, digo, no estoy desmereciéndolo, pero que tiene una visión muy anclada en la agenda mediática, y la agenda mediática es una agenda muy chiquitita en la conversación pública. No es tan relevante, ¿no? Entonces, vos estás atrás de lo que hacen la agenda mediática, ni hablar la agenda mediática política, ¿no? Los 20 periodistas políticos que te picotean la cabeza, digo, fui secretario de comunicación de un gobierno, te picotean la cabeza todo el día. Es irrelevante lo que escriben, lo que dicen, en términos de opinión pública, de construcción de agenda. Es muy poco importante. ¿Tenés que darle bola? Sí, bueno, claramente, es la discusión política, tenés que darla, pero no podés estar tan atrás de eso. Como no podrías estar atrás de lo que pasa en Twitter, ¿no? Que también es irrelevante en términos de opinión pública, en términos de construcción de sentido. Entonces, bueno, el peronismo todavía, me refiero a Alberto, Cristina también, muchos también, Scioli también lo tenía, digamos. Todavía tiene una visión donde los medios son más potentes de lo que eran, de lo que son, piensan más en una visión de hace 20 años tal vez, están medio viejos en ese sentido, entonces van atrás, piensan la comunicación de esa manera. Entonces, si eso algún día va a cambiar o no, no lo sé, porque de repente, bueno, qué sé yo, traen gente como yo, opinamos, un rato nos dan bola, después chau, o lo traen ahora a Anthony Rubí, ¿no? Otro, ¿no? Importan, y tampoco le dan pelota, entonces digo, ¿para qué lo traes? Hay volvemos a esa tensión entre política y comunicación, ¿no? Es como todavía hay muchos actores políticos que no le encuentran la vuelta, no entienden cómo se sofisticó el diálogo con la sociedad, ¿no? Como con las herramientas de hace 20 años, va a estar difícil, ¿no? Va a estar difícil. O dependés de los hechos, Brenda, ¿no? Digamos, de una cantidad, es como que acá estás dependiendo de, bueno, este gobierno tiene arreglo, y bueno, qué sé yo, si efectivamente terminamos la pandemia y hay un rebote y hay reactivación económica y cerramos con el fondo y no sé qué, y hay realización y bajamos la pobreza y se reactiva la industria, qué sé yo, bueno, ok, está bien, pero cuando las cosas andan bien es fácil, ¿no? Digamos, la cosa es cómo puedes construir política y cómo puedes construir consenso cuando las cosas son difíciles. Cuando los hechos hablan por sí solos, y bueno, los hechos hablan por sí solos. Así que, bueno, el problema más grave es cuando los hechos hablan por sí solos negativamente y tu discurso trata de reflejar los hechos como si fueran positivos. ¿No? Negar un poco la cosa medio de disociado de la realidad. Bueno. Sí, que igual en esto de la falta de plan comunicacional, también, digo, por más que los hechos hablen por sí solos, también, en algún punto tenés que mostrarlo, o sea, no es solo hacer, digo, bueno, sí, si la gente empieza a laburar, va a sentir que empieza a laburar, pero no directamente eso va a estar relacionado a un accionar del gobierno. El que trabaja todo el año, trabaja todo el año y fin, sí. Ese discurso también existe. También existe, no, por supuesto, pero digo, vos tenés, de todas maneras hay como, llevado al voto, tenés un par de, por lo menos correlaciones, no sé si causalidades, entre bienestar económico y voto, ¿no? Que te permiten decir, bueno, cuando la gente está de buen humor prefiere no cambiar. Entonces, básicamente, suele ser así. Digamos. Después hay márgenes, ¿no? que se mueven. Pero el tema es que vos tenés que tener la capacidad para... A ver, el gobierno está corriendo el riesgo de bajar el 30% en esta elección, ¿no? El gobierno, digo, me incluyo sin ser parte del gobierno, porque tipo, no es que yo me disocio tengo mi cuota de responsabilidad también en las cosas que salen mal, participé de la campaña, pero corre el riesgo de estar abajo del 30%, y ahí ya tenés un problema que es mayor a, bueno, a ver si podés tener un problema institucional, ¿no? de gobernabilidad más grave. Entonces, no siempre el objetivo es ganar las elecciones, ¿no? Pero sí, siempre tenés que ser capaz de mantener el consenso al máximo posible, ¿no? En buenas y malas circunstancias. Y acá hay como cierta duda, ¿no? ¿Cuál es el piso? Antes decíamos,
que el piso era el 35%. Bueno, ahora no sabemos si el piso es el 30%, si es el 25%, ¿no? Es como, ¿cuál? ¿Tenemos piso? Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? Que tu discurso tiene que estar muy anclado en la realidad, ¿no? En la realidad percibida, además, ¿no? Estés bien o estés mal. Si estás mal, tenés que acompañar ese malestar, no sumando depresión, ¿no? Pero sí asumiendo la realidad, no negándola, qué sé yo. Hay una cuestión que está muy vinculada tal vez con la comunicación de crisis, ¿no? Que tiene que ver con ser muy preciso con la información. Bueno, más allá de la crisis pandémica, digamos, nosotros estamos en una crisis económica hace mucho tiempo, ¿no? Y antes de que empezara la pandemia, en los primeros 3 meses de gobierno, los primeros 100 días de gobierno, justo antes de que empezara la cuarentena, se veía como cierta subestimación del escenario de crisis económica, ¿no? Como, mismo en la transición con Macri, o después de haber ganado las PASO del 2019, como una situación, bueno, listo, ya volvimos, ahora ya está. Y se sabía que iba a haber un trance bastante largo y tortuoso, ¿no? Lo sabía todo el mundo, no es que se mentía alrededor de eso. Pero no se hacía una comunicación que se anclara demasiado en la gravedad de la crisis que se estaba atravesando, que era necesario hacerla para acumular legitimidad a la hora de tomar decisiones que tal vez tenían que ser medio drásticas o fuertes, ¿no? Ustedes piensan que el episodio Vicentín, ¿no? Que fue un escándalo y una situación tremenda, ¿qué? Realmente no haber podido tomar una decisión de esas, ¿no? Para que encima era un rescate a una empresa, ¿no? Bueno, tenía que ver con no haber podido expresar la gravedad de lo que se estaba atravesando, de la imposibilidad que iba a haber para que esa empresa se levantara, para que el sector pudiera mantener el nivel de producción o exportaciones que mantenía, bueno, y por subestimar las cosas. Entonces no hay que subestimar, hay que tratar de describir las situaciones negativas con mucha precisión, y digamos, obviamente siempre marcando un horizonte de salida, pero sí, hay que ecualizar mucho la palabra con la realidad. Ese es un trabajo muy importante. Te vuelve en contra siempre. A Macri le volvió en contra también, ¿no? Macri prometió una salida sencilla del estancamiento económico y de la inflación, y no le salió ni una ni la otra, y nada. Y además, cuando quiso tomar decisiones con las que ideológicamente no estoy de acuerdo, pero que eran importantes, no los pudo hacer porque tuvo mucha resistencia social, porque le había prometido otra cosa. Entonces hay que ser cuidadoso con la palabra. Bueno, Juan, la verdad, bien espectacular la charla. Te quería preguntar cómo venías de tiempo para ver si alcanzaba para alguna pregunta o dos más. Hasta las 1:15 me reservaron. El cuarto, bueno, hacemos una preguntita más cortita. No sé si algún compa tiene y si no, ya cortamos acá, como vos prefieras. Sí, Eh, tranqui. Dale. Eh, ¿Algún compa tiene una yo pregunta? si nadie tiene, le mando. Bueno, nada, a mí me preguntaba en todo esto que estuviste comentando, ¿qué pasa con las redes sociales, ¿no? Tipo, ¿qué discusiones hay que dar ahí o de qué forma hay que darlo ahí, teniendo en cuenta los cambiantes que son, la inmediatez que presentan, va, por lo menos dentro de lo que es, no sé, en el mundo de TikTok o en el mundo de los spots publicitarios así muy cortos que se han estado viendo en el último tiempo desde la oposición e incluso del frente de izquierda, distintos actores que están activándose en esos espacios. ¿Qué lugar ocupan o qué importancia les das? Vos sabés, son importantes en el sentido de que donde la gente esté discutiendo y hablando de política, es donde se va construyendo el sentido político, así que es importantísimo. Dicho eso, ¿qué hay que hacer? No sé muy bien. Digo, porque hay mucho chamullo, ¿no? Digamos. A ver, digo, hay que estar, sí, obviamente, hay que estar, pero está, todo el mundo está. Digo, ¿quién no está?
¿no? ¿Quién no está? ¿Quién nos genera contenidos? ¿No? Bueno, son los contenidos correctos, no son los que no sé, digamos, pero lo difícil es ser relevante ahí, ¿no? Digamos, que lo que uno haga, no haga falta, digamos, que la gente esté hablando de eso, independientemente. Bueno, y para ser relevante hay que hablar de los temas que son importantes, hay que ser genuino, hay que ser auténtico, hay que tener autoridad en la materia, hay que construir esa autoridad. Y después, obviamente, técnicamente hay que conocer los lenguajes. Algo que está pasando en frente de todos es que los equipos de comunicación están muy viejos. Me incluyo. Estamos viejos, qué sé yo. Yo me puse a investigar Twitch. No para usarlo, digo, pero es una cosa que yo no entiendo, digo, no puedo entender cómo funciona. O sea, no puedo entender cómo pueden pasar cosas ahí adentro. Lo veo, entiendo, sé, digamos, se armó un set de Twitch. Iban pibes que no conocía, pero que creo que eran muy conocidos. Y hablaban y tenían sus asientos gamers, no sé, no tengo ni idea. Y qué sé yo. Pero de movida, cuando vos ves el equipo, cuáles eran los equipos hace 10 años, había gente más joven. Estaba yo, que tenía 10 años menos, y ahora no hay gente tan tío, más joven. Y está pasando algo de eso, digamos, hay algo que no tiene que ver tanto con la tecnología, sino que creo que tiene que ver con a quién está representando políticamente por ejemplo, el Frente de Todos, o el peronismo, ¿no? Entonces, cuando uno es relevante, cuando uno representa políticamente algo, eso que uno está representando va a tomar la posta, va a llevar la palabra, va a construir el discurso en conversación. Cuando uno no representa, eso no sucede. Entonces, se armó ese estudio de Twitch, que no sé si lo vieron, ¿no? Yo no lo armé, pero lo armó alguien, ¿no? Me parecía muy lindo el lugar, y escuché un rato a los chicos que hablaban ahí, me parecía está bien. Ahora, esos esfuerzos, independientemente de ese caso en particular, no funciona. Es como cuando un partido se pone a armar memes, ¿no? No funciona. Funciona cuando es orgánico, funciona cuando es espontáneo, no sabés cuándo va a funcionar. Y para que eso suceda, tu discurso tiene que ser relevante, tiene que interpelar a alguien, tiene que interpelar conciencias y hacer que la gente lo vuelva parte de su lenguaje, ¿no? Entonces hay un problema con las redes, y hay un problema en verdad, creo que de representación, y como las redes son bastante plurales, muy amplias, es el mejor lugar donde se puede ver esa falta de representación, ¿no? Entonces, ¿dónde está más o menos bien el Frente de Todos? Está más o menos bien en Twitter. Está bien, sí, está de gente grande, muy chiquitita, un espacio muy chiquito, de muy poca gente. Arman tendencias y esas cosas, pero se habla a sí mismo. Le está costando romper un poco la barrera del militante político. Uno ve el caso del Frente de Izquierda, sí, hicieron unas piezas divertidas, está bien. No sé si eso, digamos, es a lo que hay que llegar, ¿no? Digamos, pero sí hay que ser capaz de escuchar, digamos, por qué no estamos hablándoles, y yo creo que lo tengo bastante en claro, digamos, pero ¿por qué no estamos hablándoles a los pibes de 21 como le hablábamos hace 15 años, 20 años, ¿no? Cuando yo tenía 21, 20 años atrás? Igual, perdón, o Sí. sea, como que se va a Twitch a buscar a los jóvenes, pero no hay una propuesta para los jóvenes. O sea, no hay propuesta ni de vida, ni de futuro, ni propuesta política siquiera. Nosotros mismos Sí. lo pensamos, es como, o sea, yo no quiero ir a cantar un trap, a hacer una canción de campaña para que los pibes, o sea, no se van a sumar a militar así, ni nadie se va a organizar en mi espacio, o sea, por eso. Es como, Sí. hay una propuesta real. Claro, bueno, esa es la, por eso digo, ¿no? Eso es una, por eso cité el ejemplo, ¿no? Es una cuestión medio instrumental, es crear el discurso político o crear una campaña
entendiendo estas cuestiones como instrumentales. Es bastante poco importante si tenemos un canal de Twitch o no, digamos, es irrelevante, digamos, ¿no? Lo que es importante es que la gente que usa Twitch esté representada, y eso efectivamente sabemos que no está pasando. Hay cosas que creemos que no está pasando por culpa de la política, otros creo que no. Digamos, hay una cosa muy esencial, ¿no? Que es que la generación de 21 años, hace 10 años que no ve que la política le resuelva grandes problemas, ¿no? Entonces, y ahí pasamos todo. Pasa Cristina, pasa Macri, pasa Alberto, pasa todo el mundo. Y eso es algo que está pasando. Hay un problema en Argentina de más de 10 años de estancamiento. Bueno, y eso son oportunidades que vos ves que tus padres no tienen, que vos no tenés, que tus amigos no tienen. Y cuando eso sucede, digo, no se trata de traer elegante, ¿no? Se trata de otra cuestión. Bueno, ¿me está solucionando algo o no? Y eso está parte dentro de una discusión más profunda, es, bueno, ¿cuál es la salida de la crisis argentina? Está difícil, evidentemente. Viene un Milei y le habla, que tampoco vamos a comernos el verso de que Milei es el que interpela a los jóvenes, ¿no? Interpela un sector chiquito también de la juventud, pero bueno, con un discurso incendiario donde, bueno, los mueve. Bueno, es para allá, la culpa la tienen ellos, vamos contra ellos. El FIT arma algo de esos, ¿no? Digamos, también dice, bueno, ahí está hacia ahí. Lo que está claramente teniendo un problema de codificación con los jóvenes es, bueno, ¿cuál es ese hacia ahí, ¿no? ¿Hacia dónde estamos yendo? Bueno, ese discurso no está elaborado, creo que el Frente de Todos no lo ha sabido sintetizar, y no sé si lo tienen claro, ¿no? Ya a esta altura del partido. Vamos a ir viendo, ¿no? Pero en parte eso es un trabajo que yo desconozco, digamos, cuáles son las discusiones en las bases, en lugares como estos, digamos, ¿no? Están ustedes militando, discutiendo, no participo, no formo parte, no me llega, ¿no? Pero generalmente, o por lo menos la experiencia que hubo cuando yo tenía la edad de ustedes, es que estas discusiones las dábamos, la política no nos representaba, y en un momento hay algo que hace tierra, en ese momento fue Kirchner, y apareció. Bueno, eso tiene que surgir, ¿no? Un liderazgo que marque un rumbo. Todavía no, evidentemente no está surgiendo. Alberto no va a representar eso. Cristina evidentemente no le llega de la misma manera a estas generaciones como le llegaba a la mía. Así que... Después, bueno, una vez que tengas ese problema resuelto, sí, fíjate cómo haces los contenidos para Twitch y para, qué sé yo, las stories de Instagram. Pues después, si no, todo lo demás es para hablarse a sí mismo, a tus propios fans, a tus propios seguidores, ¿no? Qué sé yo, todo bastante irrelevante. O incluso le pasás la posta al otro, porque juntarse con elegante, vos solamente le estás diciendo elegante a la gente que representás, decirle que me vote casi. O sea, no es que estás proponiendo algo distinto. Una rana es. Hay un problema. Bueno, ya vamos a cerrar la charla. Gracias, Juan, por participar, por darnos este espacio para seguir aprendiendo. Me chocó bastante lo de Twitch. A mi gusto, yo recorro Twitch desde 2015, 2016, y ver el lugar del Frente de Todos fue agradable, sí, pero como dijiste, no tiene esa magia de lo que es Twitch en realidad, de que sea espontáneo. La verdad, no me terminó de cerrar a mi gusto. Y te quería preguntar si tenías alguna red social que quieras dejar o comentar, para si alguno de Juan los compas te quiere Courel, seguir. soy tuitero, así que pierdo mucho el tiempo ahí. Le digo lo que le digo a la gente que asesoro que no haga, lo hago yo. Juan Courel en Twitter. Síganme tranquilo. Buenísimo. Y gracias a los compas por participar, ya hayan preguntado, hayan sido oyentes, y no los queremos dejar de seguir invitando en el Congreso Manifiesto que va a ser a lo largo de todo octubre. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Miles Emperio en Twitter y en Facebook. Y nada, eso, mañana vamos a tener una charla de género, así que tipo 3:30, así que están más que invitados. Así que nada, gracias a todos. Y Bueno, disfruten de la escaloneta y del fútbol champán. Dentro de un rato. chao, Gracias, suerte. Juan. Queda para Chao, gracias. el encuentro, porque nos quedan muchas preguntas. Chao, hasta luego, cuando quieras. Gracias, Juan.
Gracias. Juan. Bueno, chau a todos, muchas gracias.